¿Por qué en ningún periódico, en ninguna televisión, en ninguna radio salió un Noel López saltó a la fama cuando encabezó las protestas por la condena a Juana Rivas? ¿Por qué nadie enlaza las dos noticias? Pues muy buenos días. Hoy vamos a hacer un vídeo de algo que me ha llamado muchísimo la atención, una cosa muy de una sola noticia que se ha dado todos estos días y que, aprovechando que vamos a tener en el canal a Kiko Alsedo, al autor del libro Algunos hombres buenos, me ha chocado un poquito y me ha llamado un poquito la atención, ¿no? Y es que supongo que recordáis el secuestro tan chusco que hubo en el ayuntamiento de Maracena, en el que, bueno, pues se secuestraron a una concejal que supuestamente iba a destapar unos escándalos de corrupción. Bien, según la Guardia Civil, lo que sucedió es lo siguiente: la alcaldesa tenía un novio. A ese novio, tanto ella como Noel López, que era el número 2 del PSOE andaluz, le encargan que la secuestre. Le encargan que secuestre a esa mujer, a esa concejal. Él la secuestra, la mete en su coche, bueno, una historia. Incluso llegan a darle cocaína, que dicen que esa cocaína se la dio el propio Noel López, aunque él niega todas esas acusaciones. Y bueno, pues es el hombre ha tenido que dimitir. Os dejo aquí una noticia de Granada Hoy. Dice que Noel López dimite el PSOE andaluz por el caso del secuestro de la concejal de Maracena. Expresa que las acusaciones son rotundamente falsas y, bueno, las claves del auto del secuestro de Maracena: tú le das un susto y le quitas el móvil, es lo que dicen, ¿vale? Maniató y encerró a la concejala, el novio de la alcaldesa, alguien se lo pidió, y el auto del juez, bueno, pues, en fin, mete como responsables a Noel López, a Berta Linares y al concejal de urbanismo Antonio García Leiva. A mí me llamó la atención y me chocó cuando vi el nombre de Noel López. Ostras, a mí este tío me suena, ¿no? Y me puse a googlear. Y lo que me encontré, porque me sonaba el nombre del pueblo de Maracena y me sonaba el nombre de Noel López. Y entonces, al googlear, me encuentro con en el que dicen que más de 150.000 firmas apoyan a Juana Rivas en la lucha por sus hijos. Y el alcalde de Maracena, Noel López, encabezará hoy al grupo de vecinos que acompañarán a Juana Rivas en la entrega ante el Ministerio de Justicia de Madrid de las más de 150.000 firmas recogidas a través de la plataforma change.org para que los hijos de esta vecina de la localidad granadina no regresen a Italia bajo la custodia de su padre, que estuvo condenado en el año 2009 por malos tratos. Yo me imagino que este periódico, que es Granada Hoy, no estará muy orgulloso del tratamiento que hicieron de esta noticia. Me imagino que no están demasiado orgullosos del tratamiento que hicieron de esta noticia. Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteína y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO, y aprovecha las ofertas de la página web de Procis, sobre todo después de saber las periciales que le han hecho mentales a Juana Rivas, cómo se ha desmontado una vez tras otra todas sus mentiras, cómo ha tenido que ser indultada, cómo fue condenada por secuestrar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues este era Noel López, el de Juana está en mi casa, el principal adalid, el jefe de Paca Granados. El jefe de Paca Granados, esa licenciada en Derecho, que asesoró a Juana Rivas para que se llevara a sus hijos y los sustrajera de la justicia, lo cual la llevó a una condena de prisión. Bueno, pues este Noel López pasó de defender a una señora por secuestrar a 2 niños a participar activamente en el secuestro de una concejal. Bien es cierto, sabéis que mi hermano es policía y siempre me dice lo mismo, que los delincuentes habitualmente se especializan en un solo delito, ¿no? Y al final ya sabes quién ha sido por el modus operandi, ¿no? Porque se especializan en hacer siempre lo mismo. Pues
pues parece que en los delitos más elaborados también parece que el señor Don Noel se ha especializado en los delitos de detención ilegal. Bueno, pues a mí lo que me choca y lo que me llama la atención es que de la noticia de Juana Rivas, evidentemente, no es que se hiciera eco toda la prensa, es que abrió informativos. O sea, es una noticia, creo que a cualquier persona en este país le dices Juana Rivas y saben quién es, ¿no? Y de este asunto del secuestro de la concejal en Maracena, que le ha costado el puesto al señor López y le ha costado el puesto a la alcaldesa, yo creo que se ha hecho eco toda la prensa de España, ¿no? ¿Por qué nadie ha enlazado las dos? ¿Por qué en ningún periódico, en ninguna televisión, en ninguna radio salió un Noel López saltó a la fama cuando encabezó las protestas por la condena a Juana Rivas? ¿Por qué nadie enlaza las dos noticias? He puesto las dos noticias del mismo periódico, Granada Hoy. No las enlazo. ¿Por qué? Yo me imagino que por dos motivos. El primero, porque los periódicos no deben de estar demasiado orgullosos de cómo trataron esa información de Juana Rivas, visto el que se demostró que esa mujer era una desequilibrada, que el pobre Arcuri era un tío al que le cayó la del pulpo por no haber hecho absolutamente nada, un caso idéntico al de María Sevilla, por ejemplo, entre otros, y porque estos periódicos ahora no deben estar demasiado orgullosos del tratamiento informativo que hicieron en aquel momento, en el que ponían a Juana Rivas como una madre coraje que solo quería proteger a sus hijos de un maltratado. Esto también me lleva a otra reflexión, y la reflexión que yo me hago es, cuando te dicen un maltratador no puede ser un buen padre, es cierto. Yo estoy de acuerdo en que un maltratador, lo que entendemos por un maltratador, no puede ser un buen padre. También estoy de acuerdo en que un drogadicto no puede ser un buen padre. O una drogadicta no puede ser una buena madre. También estoy de acuerdo en que una alcohólica no puede ser una buena madre. Ahora bien, ¿a qué llamamos maltratador, a qué llamamos drogadicto y a qué llamamos alcohólico? Porque si maltratador es Arcuri, que tuvieron una discusión, que se agarraron los dos, que tenía él hematomas más fuertes que los de ella, condenado, y ese señor es un maltratador, entonces si una mujer da positivo en un control de alcoholemia y le meten un delito contra la seguridad vial porque dé más de 0,50 o tal, entonces hay que retirar la custodia, porque una alcohólica no puede ser una buena madre. Y si todo el que ha sido condenado por un delito como ese es un maltratador, todo el que haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir borracho es un alcohólico. Entonces vamos a empezar a retirar custodias, ¿no? O sea, un señor, y este es un caso real y que algunos habréis leído en prensa, en el que se están divorciando. Ella le dice a él, vete a la mierda. Y él le contesta a ella, a la mierda te vas tú. Esto llega al juzgado, a ella le meten una multa y a él le condenan por vejaciones injustas en el ámbito familiar. Bien, ese señor, legalmente, según la ley de violencia de género, es un maltratador y por tanto habría que quitarle la custodia de sus hijos, incluso el régimen de visita, con las nuevas reformas de la ley. Igual tenemos que pensar un poco, ¿no? Igual tenemos que pensar un poco en que determinados automatismos no son del todo correctos. Por suerte, tenemos a muchos jueces de familia, entre otras, que son gente más o menos sensata, que son gente sensata y que buscan el bien del menor. Si hay una jurisdicción en la que hay un mayor ámbito de discrecionalidad por parte del juez es en los juzgados de familia, eso es así. Porque pueden hacer prácticamente de todo con el superior interés del menor. Bueno, pues a lo mejor tenemos que pensar que si a cualquiera nos parecería una barbaridad que le quitemos la custodia de sus hijos a una madre porque la han pillado en un control de alcoholemia, saliendo de una cena, duplicando la tasa de alcohol, que igual eso es algo que está mal y tiene que pagar por ello, tiene que tener una condena y tiene que tener antecedentes, es lógico que tenga eso, pero igual no es motivo para quitarle la custodia del menor. Igual el decirle a la mierda te vas tú a una madre tampoco es motivo. Y a lo mejor tenemos que saber y tenemos que plantearnos el por qué la prensa no se atreve a determinadas cosas. Hoy está de moda la prensa, porque Yolanda Díaz dice que a todos los que no informen con rigor habría que expulsarlos de la carrera periodística, lo cual es una barbaridad de 3 pares de cojones, con perdón. O sea, me parece una barbaridad eso que ha dicho Yolanda Díaz y ya lo ha rectificado. O cuando Pedro Sánchez dice que el 90%, y me quedo corto, de la prensa es de derechas. Bueno, pues ¿por qué nadie de ese 90% de la prensa ha enlazado estas dos noticias?
¿Por qué? Nadie ha dicho. Este señor Noel López, acusado de darle la cocaína al hombre este y de participar en el secuestro tal y cual, salió a la luz cuando era alcalde de Maracena y fue al Ministerio de Justicia a entregar 150.000 firmas por el indulto de Juana Rivas. Da asquito, ¿no? Da un poco de asquito todas estas cosas. En fin, tenemos una semana potente la semana que viene, porque tendremos el lunes con Jolly Subterfugi, vamos a reaccionar al debate entre Feijóo y Pedro Sánchez. El martes tendremos, como siempre, el Viralité con Cristina Seguí, y luego, todavía faltan por cerrar los días, vamos a tener dos entrevistas, una con Kiko Alsedo, el autor del libro Algunos hombres buenos, que os recomiendo desde ya. Lo vamos a hablar de este libro y vamos a desmenuzarlo enormemente, y tendremos la entrevista también con Chris Bravo, que es candidata al Congreso de Vox por Orense. Vamos a preguntarle pues todas estas cosas, ¿no? ¿Qué hay de ese sector más o menos liberal de Vox y del sector más o menos conservador? ¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Hacia dónde va el partido? ¿Qué es lo que quieren hacer? Los pactos en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Es decir, va a ser una entrevista muy interesante. Así que eso, oye, buen fin de semana, o lo que os quede de este fin de semana, y nos vemos mañana. Un saludo. Quiero dar las gracias sobre todo a todos los ventrículos de la Eurocracia, a todos los colaboradores, a todos los que se han unido al canal porque hacéis viable este proyecto, y quiero dar las gracias también a todos los que nos dan bits y a todos los que están suscritos al canal de Twitch. Sin vosotros esto desde luego no sería posible. Muchas gracias.